¿Cómo están, alumnos? Les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Aquí en esta última semana, que es la semana de repaso número 19 del ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que haremos un repaso en todo lo que hemos visto, algunas preguntas y algunas nuevas preguntas sobre lo que hemos podido compartir en todo este tiempo, en estas 18 semanas de teoría, y en esta 19 veremos cuáles son estos resultados de esta teoría dentro de lo que es la economía, y para este último cuestionario poder resolverlo de la mejor manera y tener en cuenta listos para poder participar en los exámenes que vienen a continuación. Muy bien, así que comencemos. 1. La tesis que considera que la inflación está relacionada con un mal manejo de la política monetaria corresponde a la escuela A, monetarista, B, clásica, C, neoclásica, D, keynesiana. Rápidamente haciendo un repaso en esto de las escuelas, creo que cuando hablamos de una mala política monetaria automáticamente nos decantamos por la escuela monetarista, y en este caso sí es cierto, es monetarista. ¿Por qué? Es esta escuela que sostuvo que utilizando una buena política monetaria, que es lo que el Estado debe promover, se genera un buen manejo del dinero y por ende se evita la inflación. Es lo que pide ya la escuela monetarista en el caso de el manejo del dinero para evitar la inflación, ¿no? Muy bien, no es un planteamiento clásico ni keynesiano, más bien que el Keynes lo que busca es que el Estado controle todo el mercado, no solamente la oferta, demanda, sino todo. Los clásicos hablan más de dejar hacer, dejar pasar, pero una libre circulación, habla del valor fuerza de trabajo, y la neoclásica habla de el valor subjetivo el valor subjetivo del producto. Entonces, son tesis que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, por eso la respuesta es la A. 2. Dada la gran ola de robos de teléfonos celulares que vivió nuestra población, la policía comunicó que toda persona que compre o posea un celular robado sería responsable por dicho delito. De esta manera, la gente dejó de comprar teléfonos robados y los robos disminuyeron. Podemos decir que la regulación vino de parte del factor A, empresa, B, Estado, C, naturaleza y D, trabajo. Obviamente, aquí la respuesta es el Estado, porque fue el Estado quien reguló este tema de los celulares robados. ¿Por qué? Porque dice, la policía comunicó que toda persona que compre o posee un celular robado sería responsable de dicho delito. Es una forma, y la policía es parte del Estado. Pero otra cosa más actual que hemos visto es que a través de OCITEL se reguló este tema de los teléfonos celulares y obligó a las empresas a que si el teléfono, el número, había sido reportado como robado, ¿ya?, o desaparecido, se iba a cortar la línea de ese chip. Entonces, eso es una revolución del factor Estado. No lo hizo la empresa misma, las empresas telefónicas en este caso, ni la naturaleza misma, ni los trabajadores. Así que el factor Estado es la B. 3. La empresa operadora de la línea 1 del Metro de Lima encarga a su área de recursos humanos, conformada por psicólogos y economistas de amplia experiencia, la contratación de personal especializado para las operaciones de mantenimiento de los trenes. Los profesionales de la Oficina de Recursos Humanos, ¿qué tipo de trabajo realizan según sus aptitudes? A, libre, B, intelectual, C, independiente, D, simple. De acuerdo a esto, la respuesta es la B. ¿Por qué? Según aptitudes, el trabajo en este caso sería un trabajo intelectual, no manual. Según la aptitud, trabajo más manual o trabajo más intelectual. Esa es la clasificación. Y en este caso, como está conformado sus trabajadores por economistas y psicólogos, entonces hablamos de que realizarán un trabajo intelectual. No es un trabajo independiente porque no habla de personas con recibo por honorarios. No es un trabajo simple porque no habla si tiene una capacitación previa o no, y no existe la clasificación de aptitud libre, ¿no? Muy bien, la respuesta es la B. 4. Luego de una exhaustiva investigación se logró determinar que 6 empresas navieras se repartieron coordinadamente el transporte marítimo de diversas marcas de autos hacia el país durante el periodo 2001-2015. Así, de esta manera, no se disputaban clientes de titularidad ajena y se exigía el respeto
de los clientes propios para el servicio de transporte de vehículos desde Asia, Europa y América al Perú. Durante dicho periodo, las empresas involucradas estuvieron actuando como un A, oligopolio, B, grupo, C, holding, D, cártel. La respuesta es cártel. ¿Por qué cártel? Porque acá las empresas se ponen de acuerdo, en el cártel las empresas se ponen de acuerdo en lo que es precio y volumen de producción, y en este caso distribución. Se han puesto de acuerdo en la distribución que realizan, y lo hacen de una manera legal, porque esto no está refrendado por el Estado ni hay una ley del por medio, ¿no? Entonces, cuando un conjunto de estas empresas de una misma rama, porque es naviera, se ponen de acuerdo en estos casos, como en este caso se están poniendo de acuerdo para respetar quiénes serían y repartirse el mercado, de acuerdo al tipo de marca, para decir si es o no es tu cliente o propio, es el cártel. En el oligopolio, recuerden, es pocos vendedores, ¿no? Y se ponen de acuerdo en el mercado. Esto no es así, no habla de pocos vendedores ni que están brindando un servicio parecido, ¿no? Y que no se están poniendo de acuerdo en precio ni en volúmenes. Eso no es en este caso. No es un grupo, ya, porque no habla de los tres más importantes, y no es un holding porque no son diversas empresas que buscan comprar otras empresas, no de mismo rubro, sino diversas, para ganar más dinero. No ese es el caso. 5. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, señaló que para el cierre de 2018 se proyecta que los ingresos tributarios netos sean ligeramente por encima de 104 millones. Con este resultado, la entidad tributaria cumplirá con la meta propuesta en el marco macroeconómico multianual. El monto supera los 14.000 millones de soles a lo obtenido en el 2017 y equivale a tributaria de 14% del Producto Bruto Interno. El porcentaje excede al 13% del PBI registrado en el año anterior. Entonces, el monto que supera los 14 millones de soles al obtenido en el 2017 equivale a norma, B, política, C, presión, D, regla. La respuesta obviamente es la C, porque el monto de los 14 millones de soles obtenido en el 2017 y equivale a una presión tributaria del 14% del Producto Bruto Interno. ¿Qué es la presión tributaria? Es el indicador que mide la proporción de riqueza generada en el país y que será destinada al Estado a través del sistema de tributación. En pocas palabras, es del PBI qué porcentaje de riqueza es la tributación, que es lo que te mide ahí. Por eso la respuesta es la C. Norma no es porque tendría que ser una ley, alguna indicación de parte del Estado sobre esto. La política no te dice que el Estado realiza una determinada actividad, una determinada actividad que es lo que plantea de repente el Ejecutivo, no dice eso. Y no es una regla, no es algo que se dé siempre y no es algo que se pueda obtener de repente con una fórmula, ¿no? 6. La revista británica The Economist, mediante la encuesta anual de Economist Unit, que compara los precios de los productos básicos en dólares de más de 100 ciudades de todo el mundo, la inflación y las fluctuaciones de las monedas fueron fundamental en este ranking. La ciudad más barata del mundo es Caracas. La inflación se acercó casi a 1.000.000%. La capital venezolana es la más económica y su inflación es considerada A, galopante, B, fulminante, C, irregular, D, hiperinflación. Cuando hablamos de que estamos cerca de, se acercó casi al millón por ciento de inflación, entonces estaríamos hablando de una hiperinflación. Recuerden, la inflación se divide en moderada, galopante e hiperinflación. La moderada de 1 hasta un dígito, o sea, hasta 9%. No es el caso. La galopante es de 10 a 1000%. Y obviamente sobre los 1000% es la hiperinflación, que es la respuesta. 7. El mercado de los préstamos personales en nuestro país es de más de 60.000 millones de soles, créditos de consumo, y al ya tradicional método de solicitar un crédito se ha comenzado a expandir el préstamo online.
donde se solicita un préstamo de manera virtual, no presencial, por medio de Internet. En esta operación, el dinero cumple su función de A, unidad de pago, B, medio de pago diferido, C, medio de cambio y D, reserva de valor. Entonces, haciendo un análisis de la pregunta, la respuesta es la B. ¿Por qué? Es un medio de pago diferido. ¿Qué significa pago diferido? Es decir, pago después. El dinero cumple un medio de... Porque cuando se solicita el dinero, tú después vas a pagar. Entonces, en esta operación el dinero cumple un medio de pago diferido, pago después. ¿Por qué no es unidad de pago? Porque en esta operación el dinero no es que te sirve para pagar, no es porque te sirve para pagar. En esta operación no, tampoco es un medio de cambio. Porque acá lo que dice es que el método adicional es para solicitar un crédito, ya no se usa y se usa el préstamo online. Entonces el dinero es un medio de pago diferido, es decir, un pago después. No es que reserva valor, la función de reservar valor no existe. Existe la función de concentrar valor. La unidad de pago, ¿ya? La función de unidad de pago no es que, digamos que cuando hablamos de la función de medio de pago diferido es hacer la expresión de que pago después de haber consumido el producto o servicio a través de Internet. Al solicitar un préstamo, yo me comprometo a pagarlo después, de manera virtual. La B. 8. Una publicación en la televisión anuncia que su producto puede curar la calvicie. Daniel Brenner es calvo y compra el producto. Pero, pese a seguir las indicaciones, nunca le crece el cabello. Al consultar en Internet, se da cuenta que son miles que, como él, siguen calvos pese a usar el producto. El Estado puede tomar medidas contra la empresa que vende dicho producto, ya que A. Evita la carestía de artículos de primera necesidad. B. Controla las pesas y medidas. No. C. Evita la especulación y el mercado negro y el fraude. Y D. Organiza campañas contra el consumo masivo. Obviamente, la respuesta es la C. Evita la especulación, el mercado negro y el fraude. Porque lo que le han hecho al señor es un fraude. Le han ofrecido un producto que le prometía devolverle el cabello y eso ya no es verdad porque el señor se ha quedado totalmente calvo. Entonces lo han engañado porque pese de usar el producto no le crece el cabello. 9. El ingreso mensual de la familia Chamochumbi es de 1.500 soles, pero tiene una deuda con el banco de 15.000 soles y carece de ahorros. Para salir de la deuda, el padre ha pensado en poner un negocio. Según la teoría económica, la familia Chamochumbi no podrá invertir en un negocio ya que A. Está endeudado, B. No posee ahorros, C. Su ingreso es mínimo y D. Debe ganar más de 1.500. Obviamente, la respuesta de esta pregunta es la B. No posee ahorros. ¿Por qué? Lo que dice es que gana 1.500 y tiene una deuda de 15.000, ¿sí? Entonces, ha pensado poner un negocio, pero para poner negocio, el problema es que necesita dinero y no tiene, con lo que gana, no tiene porque es para pagar ya y hasta la cuenta, ni siquiera su vida entera. Y como no posee ahorro, no puedo poner negocio. No es que esté endeudado y me va a dar respuesta, me va a decir lo mismo que 1.500 de la deuda en sí, no puede, de su ingreso en sí, no podría pagar los 15.000 y poner un negocio puede mejorar los ingresos. Pero si no tengo ahorro, no tengo dinero de dónde sacar para poner el negocio, no estamos hablando de nada. La respuesta es la B. 10. Existe un mercado de factores, entre ellos el mercado de trabajo. Está constituido por la demanda de trabajo, representada por las empresas que desean contratar trabajadores y oferta de trabajo llamada también espacio. Si la primera aumenta el salario y la segunda también aumenta el salario. Entonces, la posible respuesta sería A, PA, aumenta, disminuye, B, productividad, disminuye, aumenta, C, productividad, disminuye, aumenta, D, PA, disminuye, disminuye. Entonces, la respuesta de acá, de la pregunta 10, sería, primero, dice,
Existe un mercado de factores, entre ellos el mercado de trabajo. Está constituido por la demanda de trabajo, representada por las empresas que desean contratar trabajadores, y oferta de trabajo, llamada también. ¿Quiénes son esa oferta de trabajo, esos trabajadores que se desea contratar? Entonces estamos hablando del PEA, la población económicamente activa. No hablamos de productividad. Si la primera aumenta, o sea, los trabajadores aumenta, el salario, si el PEA, si la primera aumenta, si los trabajadores aumentan, el salario también aumenta, y si la segunda también aumenta, el salario disminuye. ¿Cómo sería esta relación? A ver, en este mercado lo que hay es la oferta, que es el PEA, la población económicamente activa. Estas son las personas que pueden trabajar y están en edad de trabajar, y la demanda de laboral, las empresas la contratan. Entonces, tú puedes decir, se cumple la ley de precios, ya que el salario de esta última instancia es un precio. Hay una relación inventa entre oferta y precio, relación directa entre demanda y precio, eso ya lo saben. Entonces, si estamos hablando que ya hemos hablado que está hablando de la demanda de trabajo, aumenta, si hay más demanda de trabajo, y la segunda también aumenta, el salario disminuye. Entonces, ¿cuál es la segunda? Te habla de la oferta. Si la oferta aumenta también, entonces lo que significa que el salario disminuye. A mayor oferta de trabajo, al haber más trabajadores en el mercado, el salario disminuye. Entonces la respuesta es la A. Acá en la PEA, la última dice disminuye, no, es aumenta el primero, disminuye el tercero, sería en este caso. 11. El Consejo Nacional del Trabajo es la organización que reúne representantes de sindicatos y de gremios empresariales. Se reúne cada cierto tiempo para evaluar y determinar el valor más adecuado del salario. Espacio. Los sindicatos argumentan a favor de su aumento, señalando que el coste de vida se incrementó. En cambio, los representantes del gremio empresarial señalan que no se han dado las condiciones para este incremento. Al llegar a un acuerdo, el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, decidirá su aumento o no. Acá no estamos hablando de un salario nominal, un mínimo nominal no existe. Estamos hablando de el salario mínimo vital, no es tampoco legal. El salario mínimo legal es el que evalúa el Consejo Nacional de Trabajo, pero es el Ejecutivo quien toma la palabra y lo aprueba, y no solamente que lo aprueba, sino determina el monto mínimo en ser entregado. El salario mínimo legal acá en el Perú es 930, y es el Estado el que tiene la última instancia en determinar cuánto es. El mínimo legal yo sé que no es 30, el mínimo vital está en promedio en 1.600, y es lo que dice que, mientras que el mínimo legal dice el Estado que es lo mínimo que debe pagar cualquier empresa para que una familia pueda vivir, ¿ya? El mínimo vital sí realmente, mientras que el mínimo legal no cubre adecuadamente la renta, lo que quiero decir es que en el mínimo legal no cubre la canasta base de consumo, no cubre mis rentas ni mis gastos. En cambio, en el mínimo vital ya cubre la canasta base de consumos, y hasta cubre mis necesidades primarias y algunas secundarias. El mínimo legal lo da el Estado, el mínimo vital lo calcula el INEI. 12. Con el fin de atender las necesidades de la población, el Estado asigna el presupuesto público hacia los distintos niveles de gobierno para la construcción de obras de infraestructura, servicios básicos, programas sociales. Los recursos utilizados son captados en la etapa a través de los... A ver, la respuesta es A, distribución; B, subsidios; B, distribución; B, tributos; C, producción; B, impuestos; D, circulación; espacio, tributos. Entonces, la 12 tiene como respuesta, porque hace los recursos utilizados son captados en la etapa. Los recursos utilizados, ¿dónde son captados? Un recurso es captado en la distribución, en la producción o en la circulación. ¿Dónde? En la distribución. En la distribución. ¿Sí? No, chicos, no es en la distribución, porque en la distribución estamos diciendo ya que en esta etapa los recursos en la distribución se reparten lo que me ayudaron a crear en
la riqueza que me ayudaron a crear. Entonces, no es en la distribución, en la producción, todo es combinar los factores productivos. Entonces, ¿dónde obtengo los recursos utilizados para la etapa de circulación? Sería circulación. Porque dice, el fin de tener la población, el Estado asigna un presupuesto público hacia varios distintos niveles de gobierno para la construcción de obras de infraestructura, ¿ya?, y servicios básicos. Entonces estamos hablando de que estos recursos serán captados por circulación a través de los tributos. Todo lo que es circulación y todo lo que es, digamos, un traslado de un bien a otro, estos bienes y servicios son captados en la etapa de circulación y a través de los tributos que se pagan en el mercado. Pregunta 13. La nueva aerolínea que inicia sus operaciones a mediados del presente año, Sky Airlines Perú, aerolínea chilena de low cost, anuncia que ofrecerá tarifas menores a los 59.90 por tramo para su servicio más simple, siendo este precio por debajo con el que entró Viva Air Perú en mayo del 2017. Las reacciones no se hicieron esperar y a través de un comunicado Viva Air publicó sus nuevas tarifas promocionales desde $4.99 para viajar entre marzo y junio de este año. El factor que impone en la determinación del precio es la A, demanda, B, la oferta, C, margen de ganancia o D, costo de producción. Obviamente la respuesta es la B, oferta. ¿Por qué? La determinación del precio, o sea, recuerden, estos son elementos del precio, la demanda, la oferta, el costo de producción, el margen de ganancia. Pero lo que ha hecho que Viva baje su precio es la oferta, o sea, la competencia. Como la competencia entra con un precio menor, es por eso que es la oferta, que es por eso que ha reaccionado la empresa Viva Airlines y está obviamente bajando sus precios. Entonces, sus nuevos precios han sido determinados más por la competencia, por la oferta, antes que la demanda, porque no es que han aumentado los compradores, no, por lo menos no te dice eso, ni tampoco que los costos de producción hayan aumentado o disminuido, ni que yo desee menos o más margen de ganancia. ¿Ya? La respuesta es la B. 14. Selecciona las opciones que corresponden a las causas y efectos del incremento de las importaciones de un país. 1. Una alta tasa de crecimiento económico. 2. Depreciación de la moneda nacional. 3. Un déficit en la cuenta financiera. 4. Un superávit en la cuenta financiera. Entonces, tenemos como posible respuesta la 1, 3, 4, la A, B, 1 y 4, C, 1 y 3, D, solo 1. A ver, ¿cuáles son los efectos, causa-efecto del incremento de la importación? Una alta tasa de crecimiento económico es un efecto del incremento de las importaciones. Claro, cuando hablamos de que las opciones corresponden a la causa y efectos que incrementan las importaciones se pueden ver de todas maneras aumentadas si es que hay una alta tasa de crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, la gente no solamente importa más, también puede exportar más. Entonces, si yo tengo más ingresos, me va mejor, puedo importar más. Entonces, esto es verdadero, esto sí. 2. La depreciación de la moneda nacional. La importación genera depreciación de moneda nacional, esto es falso. Un déficit en la cuenta financiera, sí, hay un déficit en la cuenta financiera. ¿Por qué? Cuando hablamos que el incremento de la importación hay un déficit, cuando hay mayor importación, hay que decirlo, cuando en la balanza de financiamiento, podemos decir, por ejemplo, un déficit en cuenta financiera, dice. Yo puedo entender que en la cuenta financiera hay un déficit debido a que en la economía se necesita más dinero para comprar bienes y servicios, lo cual aumentan los préstamos externos. Entonces, ahí también eso es verdadero. Hay un déficit en la cuenta financiera. Y un superávit en cuenta financiera. No, por si hay déficit ya no hay un superávit y esto es falso. Entonces la respuesta es la C. 15. El servicio de la deuda externa del Perú logra que se exonere un 8% del pago del capital de la deuda. De esa manera la balanza D registra la operación. Entonces hablemos de el servicio de la deuda externa logra que se exonere 8%. El 8% de exoneración del pago o el pago de la deuda externa, sabemos que estamos hablando, cuando hablamos de exoneración, el pago de la deuda, ¿no? Estamos hablando de la balanza de
financiamiento excepcional. La C. ¿Por qué la balanza de financiamiento excepcional? Los saldos de la renegociación o refinanciación o condonación de la deuda externa al Perú tiene que ver con los que le dan los acreedores internacionales, se registran en el financiamiento excepcional. Es decir, recuerden que en el financiamiento excepcional, en el momento de nosotros nos pedimos deuda externa, entonces cualquier exoneración a este pago, que sería, recuerden que el pago de la deuda externa en sí es en la balanza de financiamiento y los intereses en la balanza de renta de factores, tienen que saber que cualquier exoneración iría en la balanza de financiamiento excepcional, como en este caso. No puede ser transferencia corriente, no es que es un error o omisión y no es una renta de factores, por lo menos en el dato no te lo dice. 16. Después de periodos de desaceleración económica en los últimos años, el Perú experimentó en 2018 un crecimiento del PBI alrededor del 4%. Y por otro lado, el desempleo se mantuvo en 4,5%. Las proyecciones para el 2019 es un escenario favorable, apunta a que el crecimiento económico está por encima del 4% y la tasa de desempleo disminuya. El enunciado anterior refiere a la conclusión vertida por M. Friedman, A. Okun, S. M. Keynes o W. Phillips. La respuesta, obviamente, es la ley de Okun. ¿Qué dice la ley de Okun? Recuerden, expresa que si existe una correlación negativa, una correlación inversa entre el desempleo y la producción. Si aumenta el desempleo, disminuye la producción. Si dice que va a aumentar la producción, disminuye el desempleo. Eso sería la C. Perdón, eso sería la B, que es A. Okun, ¿ya? La ley de Okun. No lo dice Keynes, no hay ningún planteamiento que Keynes de intervención del Estado. Tampoco habla de la curva de Phillips, ¿no? Y tampoco es lo dice Milton Friedman, que es el representante de la escuela monetarista. 17. Los tratados de libre comercio TLC entre Perú con países como Estados Unidos, China, Unión Europea, Japón fueron negociados por parte del Perú por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La respuesta, obviamente, es Ministerio de Comercio y Turismo. Comercio Exterior y Turismo. Acá tenemos que tener en cuenta algo. Habla de los TLC, habla de quién es el que negocia esto. Por parte de Perú es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. No es el de Relaciones Exteriores, por si acaso. Y menos de Transporte, Comunicaciones y de Economía y Finanzas menos. Por eso la respuesta es la D. 18. Los avances culturales, tecnológicos, legales, de transporte que atraviesa constantemente el mundo han permitido a los países mejorar y ampliar sus diferentes interrelaciones, consiguiendo un vínculo más estrecho e interdependiente. Sobre esto podemos indicar que se hace mención al concepto de A. Mundialización, B. Internacionalización, C. Universalización y D. Globalización. Esto tiene que ver con la deglobalización, porque habla de avances culturales, tecnológicos, de transporte, y que habla de un mundo en donde los países mejoran y amplían sus diferentes interrelación consiguiendo un vínculo más estrecho. Habla de la corriente de globalización. La globalización, digamos que es un aumento de lo que es el volumen de transacciones entre ellos. Acá no es intervención porque tendríamos que decir que se está vendiendo fuera de nuestro territorio y no menciona eso. Mundialización tendríamos que estar hablando sobre conceptos de integración económica, que no se menciona acá. Y universalización es una palabra muy general, es globalización. 19. La empresa Solución Digital S.A. es una startup que se dedica a la elaboración de aplicaciones que utilizarán los bancos para un mejor cobro de sus deudas. Los socios que iniciaron este proyecto se dan cuenta que necesitan incrementar el capital. Por dicha razón, emiten títulos de renta variable en el mercado de valores. La venta de estos títulos valores están supervisadas por la SMB y se conoce como pagaré, bonos, letras, acciones. Entonces, primero, un poco para que lo tengan en cuenta, de repente saben que es una empresa, pero que es una startup, sería bueno entenderlo aquí. Una startup es un término utilizado para definir aquellas empresas que se encuentran en edad temprana, nuevas o nueva en su creación
y que presenta una gran posibilidad de crecimiento. No es, a diferencia de la pyme, una startup se caracteriza porque es un negocio escalable y crece de una forma mucho más rápida y eficiente que una pyme. Son negocios que tienen un alto crecimiento, una alta posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, una vez ya explicado que es una startup y de lo que está mencionado acá, dice que los socios que iniciaron este proyecto se dan cuenta que necesitan incrementar el capital y por eso emiten títulos de renta variable en el mercado de valores. Entonces, te dice que son A pagarés, B bonos, C letras o D acciones. La respuesta es D acciones. Un pagaré y una letra de cambio no se negocian en la bolsa de valores, pero un bono y una acción sí. ¿Pero por qué no es un bono, profesor? Porque el bono te da una renta fija de acuerdo a un porcentaje del valor que has prestado. En cambio, la acción te da una renta variable porque dependerá de las utilidades que obtenga la empresa en el tiempo anualmente. Entonces, es una renta variable, varía por varios factores. Por eso es la D. La 20, espacio, no son ni monedas ni activos frente al Fondo Monetario Internacional, más bien representan un activo potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Entonces, como respuesta está A, las divisas, D, las RIN, C, los DEG, D, los aranceles. La respuesta es C, los DEG. Los derechos especiales de giro son la forma como nos hicimos de deuda externa. Estos no son monedas ni activos frente al Fondo Monetario, pero representan un activo con el cual los países miembros del Fondo Monetario Internacional ya hicieron frente a las monedas de libre uso de este Fondo Monetario Internacional. El DEG es la forma que nos hicimos de deuda. El DEG, el derecho especial de giro, es un activo financiero de carácter internacional que asignan a sus países miembros para solucionar el tema de la balanza de pagos. No es un arancel porque no es un impuesto, no son las reservas internacionales, ¿no? Porque no se está hablando de eso, ¿no? Tampoco son las divisas, no es el dinero más fuerte ni más comercial que tiene el Perú en sus bóvedas, no habla de eso, habla de los DEG. 21. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolidó como la primera economía del mundo. Por ello requería construir un nuevo orden. Las conferencias económicas y financieras llevadas a cabo en el complejo hotelero de Bretton Woods en la ciudad norteamericana de Nueva Hampshire cumplieron ese papel. En estas reuniones, en 1944, se tomaron acuerdos para reimpulsar la economía capitalista en el mundo. Surgieron dos instituciones financieras, para garantizar espacio de los países y para ayudar a la de Europa. Como posibles respuestas a Banco Mundial, Reconstrucción, Fondo Monetario Internacional, Integración, B, Fondo Monetario Internacional, Estabilidad Financiera, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Reconstrucción, C, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento Comercial, Banco Mundial Economía, Fondo Monetario Internacional, Reconstrucción, Banco Mundial, Estabilidad Financiera. Obviamente después de leer esto, sabemos que la respuesta dice, surgieron instituciones financieras, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para garantizar la estabilidad financiera de los países y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para ayudar a la reconstrucción de Europa. Porque después de la Segunda Guerra Mundial no existía el Banco Mundial, existía el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para la reconstrucción de Europa. Y obviamente el Fondo Monetario se creó para estabilidad financiera. La respuesta es la B. 22. El grupo Banco Mundial está integrado por 5 instituciones que trabajan para reducir la pobreza en el mundo y propiciar una prosperidad compartida de los países de desarrollo. En el año 2015 han quedado establecidos los objetivos de desarrollo sostenible, los que serán evaluados principalmente en los países de desarrollo, entre ellos el Perú, en el 2030. Para ello quieren reducir el 3% al 3% el número de personas que viven con menos de 1.90 dólares al día y fomentar aumento de los ingresos del 40% más pobre de la población en todos los países. Entonces, los objetivos al 2030 son poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. B,
mayor crecimiento económico y desarrollo sostenible. C, fin de las guerras comerciales y mayor integración económica. D, apertura del comercio de bienes y libre movilidad de capitales. Entonces, luego de lo leído podemos determinar que el objetivo de del Grupo Banco Mundial es poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. No, el Banco Mundial no busca mayor crecimiento económico y desarrollo sostenible, tampoco busca poner fin a las guerras y tampoco mejorar el comercio de bienes y servicios. Eso no es lo que busca como objetivo principal. Entonces es la A. 23. Los procesos de integración económica en América Latina son tan antiguos como los iniciados en Europa en los años 50. De acuerdo a la teoría económica, un país que se integra con otros deberá liberar sus mercados de factores productivos en la etapa denominada como A, unión aduanera, B, mercado común, C, unión monetaria, D, zona de preferencias. En el tema de integración económica, que se da, es antigua, que se inició en Europa en los años 50, en esto, un país que integra a otros deberá liberar sus mercados de factores productivos en la etapa. ¿Dónde libero mi mercado de factores? Es obviamente en el mercado común, la B. Es en el mercado común donde recién hay una libre circulación de factores productivos, trabajo, naturaleza, capital, etcétera, y ganancias, etcétera. No es en la unión aduanera. En la unión aduanera simplemente hay libre circulación de bienes y servicios y hay un arancel externo común. En la zona de preferencias, es una zona de preferencia y no habla de mercado. En la unión monetaria y económica, ¿no?, hay la libre circulación, pero aparecen los estados supranacionales. Por eso la respuesta es la B. 24. Se tiene que la economía de un país que se relaciona con el resto del mundo recibe remesas de los residentes nacionales en el extranjero por un monto de 2.500 unidades monetarias, mientras que los extranjeros residentes en el país remesan por un monto de 3.100 unidades monetarias. De esta economía, en el 2018 generó un Producto Bruto Interno de 3.100 unidades monetarias. Esta economía en el 2018 generó un Producto Interno por un valor de 18.500 unidades monetarias. Se solicita calcular el Producto Nacional Bruto para la economía de acuerdo a la contabilidad nacional. Primero, ¿qué significa unidad monetaria? En vez de poner dólares, soles, se pone unidad monetaria para tener uno solo. Acá te hago un pequeño ejercicio o fórmula. Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Bruto es igual al PBI, es más o menos el saldo neto de factores externos, más o menos. Entonces, según esta fórmula dice que el Producto Nacional Bruto es igual al PBI, que es 18.500 unidades monetarias, y el saldo neto es suma la diferencia de se está entrando del extranjero y se está saliendo de acá hacia el extranjero, dinero. Entonces primero las remesas de los residentes nacionales y por eso primero tenemos que ver, ya tenemos el PBI, ahora hay una remesa de personas, de residentes extranjeros, nacionales extranjeros acá y que mandan dinero acá, y hay extranjeros residentes del país que mandan dinero afuera. Por eso tengo que restar los 2.500 menos los 3.000, porque es 2.500 que el dinero que entra menos los 3.100 que van a salir. Entonces, por eso la respuesta sale, Producto Nacional Bruto sale. Entonces, ya teniendo la fórmula, el PBI de los 18.500 y tengo la diferencia de las remesas de los nacionales en el extranjero, o sea, los familiares que tenemos en el extranjero que mandan dinero acá, eso es entrada de dólares, pero también tenemos extranjeros, tenemos muchos venezolanos, colombianos que mandan dinero a su país y eso salía de dólares. Entonces tenemos que poner los 2.500 de que entra y los 3.100 unidades que sale. Entonces tenemos como respuesta 17.900. Esa sería la respuesta. Esa es la fórmula de hallar el Producto Nacional Bruto. Solamente con la fórmula y reemplazando con los montos que te dan. Muy bien. 25. Sobre la balanza de cuenta corriente señala el verdadero o falso según corresponda. La inversión extranjera directa se registra en la balanza de capitales a corto plazo. La inversión extranjera directa
se registra en la balanza de capitales a corto plazo. La una es falso. ¿Por qué? Una inversión extranjera no se registra en la balanza de capital, porque estás hablando de la inversión extranjera directa. Estamos hablando se habla de la balanza en cuenta corriente. La balanza de cuenta corriente se divide en balanza comercial, ¿no? También tenemos otras cosas, pero vamos a determinar si estas cosas que se ponen acá van en la balanza de cuenta corriente. La inversión extranjera directa se registra en la balanza de capital corto. No, esto se registra en la balanza en cuenta financiera, por eso es falso. Se registra el ingreso y salida de divisas generado a las operaciones de compra y o venta de bienes extranjeros y que pasan por las aduanas. Eso en la balanza comercial, que es parte de la balanza de cuenta corriente. Verdadero. Los préstamos pedidos por la banca privada se consideran egresos. Los préstamos pedidos por la banca privada se consideran egresos. Eso es falso. Esto no entra en la balanza de cuenta corriente porque no estamos hablando de la banca privada o los préstamos. Por ejemplo, los préstamos pedidos por la banca privada se consideran egresos. Esto es falso porque no va o no habla sobre la balanza de cuenta corriente. Es la venta o entrada de bienes y servicios de una economía a otra. Acá no es un servicio, un préstamo es un pedido de la banca privada y no se considera un egreso, sino esto vendría a ser en la cuenta financiera. Comprende aquellas operaciones que no tienen una contraprestación directa, como en el caso de las remesas, las donaciones de bienes y servicios y dinero en efectivo. Claro, es la balanza de transferencia corriente. Esto también va en la balanza de cuenta corriente. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso, verdadero. Muy bien. 26. Con respecto a la balanza en cuenta financiera, es correcto afirmar que, vamos a ver cuál es verdad, se registra el ingreso y salida destinadas de inversiones especulativas de corto plazo. Obviamente que eso es verdadero, eso sí es afirmativo. Acá en la balanza de cuenta financiera se ingresa los ingresos y salidas de las inversiones especulativas a corto plazo o recuerden, las inversiones golondrinas, ¿no? Ahora, esto también está en las entradas y salidas de inversiones a largo plazo. Eso se entra en la cuenta financiera. Las transferencias de corrientes se registran a valores FOB cuando son recibidos en el puerto destinatario. FOB es un valor que significa libre a bordo, free on board, y se utiliza para registrar las exportaciones. Y eso no va en la cuenta financiera, sino en la balanza de cuenta en la cuenta corriente, en la balanza comercial. Esto es falso. Movimientos de capital provenientes tanto del sector público como del privado. Movimiento de capital, mover capital, eso sí entra en la balanza de cuenta financiera. Verdadero. El turismo y transporte son partidas en la balanza de servicios. No, pues financiera no es servicios. Eso entra en la balanza de cuenta corriente también. Esto es falso. Entonces, la respuesta es la de 1 y 3, si son afirmaciones de la balanza de cuenta financiera. 27. En Valenlandia se ha desatado un nuevo escándalo político. El ministro de Economía había alterado el resultado del ejercicio presupuestal del año pasado, al punto de que engañó a la población haciéndole pensar que finalmente, después de 15 años, la economía no solo se había equilibrado, sino que sus ingresos superaban a sus egresos. De lo anterior se deduce que el resultado original era, obviamente, déficit presupuestal, mientras que el que presentó a la población era de un superávit presupuestal. La respuesta, sin ir muy lejos, porque es obvia, es la A. Cuando tus ingresos superan los egresos, es superávit. Cuando es al revés, es déficit. Y lo que él está diciendo es mintió. Entonces, si mintió es que sí había un déficit y lo que él presentó es que había un superávit. La respuesta es la A. 28. Después de muchos años de prepararse en CEPREUMS y otros tantos de estudiar economía en la cuatricentenaria, Nemesio Foucault egresará este año. Para conseguir un certificado de egresado, él debe pagar un tipo de denominado. Entonces, A, tasa derecho, B, tasa licencia, C, tributo contribución, D, licencia contribución. Tributo es muy general, así que lo que él ha pagado es una tasa. Una tasa y el tipo de tasa que ha pagado es la tasa que conocemos como derecho. Derecho de el derecho porque le va a dar un servicio personalizado en él. Licencia no es porque licencia recuerda que es
utilizar un bien público para un beneficio particular, como un circo, como el Playland Park, como hacer un concierto, etcétera. Entonces, la respuesta es la A. Es un tipo de, recuerden que el tributo se divide en impuestos, contribuciones y tasas. Los impuestos es directo e indirecto, y en este no es el caso, y la tasa se divide en derecho, licencia y arbitrios. 29. Doña Hortensia ahorró varios años para invertir en el negocio de sus sueños, un restaurante. Alquiló el local, compró los enseres de cocina, el menaje, mesas y sillas, y con mucha ilusión abrió su restaurante el lunes. El martes fue visitada por un agente de la zona que clausuró su local, pues ella no había cumplido con pagar la tasa que le permitía funcionar. Esta tasa se denomina, como ya les dije, la tasa es derecho, licencia, arbitrio. En este caso, la respuesta es la B, porque ya hemos dicho que derecho es pagar por un documento, un servicio público individual en ti. La licencia lo que te da derecho es utilizar un bien público, digamos en este caso, utilizar tu casa para un servicio público, para un beneficio propio, y eso es licencia. La licencia, el documento que otorga en este caso el municipio para que realice sus actividades comerciales para provecho público, ¿no? para provecho propio. Entonces la respuesta es la B, licencia. No es arbitrio, no es contribución. El arbitrio es lo que pagas por, recuerda, por la baja policial, recoge tu basura o el serenajo. Y la contribución es el tributo que te da un beneficio futuro, como pagas ahorita de salud, pero en el futuro utilizarás sus servicios cuando lo necesites, cuando estés enfermo. Muy bien. 30. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP es el organismo encargado de la regulación, supervisión del sistema financiero, bancario, no bancario y seguros AFP de intervención indirecta, obviamente, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del narcotráfico. Su objetivo principal es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al sistema privado de pensiones sobre sus facultades, señalar verdadero o falso. Entonces, puede denunciar y sentenciar a los investigados por narcotráfico, falso. Eso no hace la SUNAT. Utilizar las reservas internacionales netas, falso, tampoco lo hace eso no lo hace la Superintendencia de Banca y Seguros. Ni denuncia ni investiga a los traficantes, lo hacerá la policía. Utiliza las reservas internacionales netas, no, la SBS lo que hace, ya dijeron arriba, que es evitar activos, asegurar el dinero de los depositantes o aportantes. Autoriza el financiamiento de las entidades financieras, eso sí es verdad, en el tema bancario y no bancario, ¿no? Y determinar la tasa de queja legal, no, eso lo determina el Banco Central de Reserva, eso es falso. Por eso la respuesta es la A. Falso, falso, verdadero, falso. Bueno chicos, acá terminamos con todas las preguntas, espero que hayan podido refrescar algunos conocimientos que tuvimos desde el principio, así que nada, los espero más adelante y toda la suerte del mundo para ustedes en estos siguientes exámenes y nos vemos más adelante. Así terminamos esta semana 19 de repaso del ciclo ordinario 2019-2 virtual. Hasta luego.